Hey, ¿cómo estás? Yo soy Fernava y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este wallpaper de Gwen Stacy que yo hice pues prácticamente en Photoshop, y lo que hice fue montarlo en Wallpaper Engine, que es una aplicación que tú puedes comprar en Steam. Y bueno, como sabes, te permite hacer tus propios wallpapers y descargar muchísimos otros que están animados. Para hablarte un poquito de este wallpaper, puedes ver que tiene algunos detalles de unos truenos por acá, un efecto de lluvia, un efecto de paralelaje con el mouse, y bueno, también le puse acá un reloj. Y bueno, este wallpaper prácticamente yo lo creé de una imagen o de unas ilustraciones que yo encontré en internet, y bueno, decidí hacer este wallpaper. Como puedes ver, tiene algunos detalles quizá en estas partes de las piernas, algunos recortes, y esto es porque lo hice prácticamente en una tarde, experimentando un poquito con Wallpaper Engine. Y bueno, te voy a enseñar a crearlo. Algo interesante y que no te he mostrado es que también reacciona a la música. Aquí te voy a poner una canción para que puedas escucharla. Como puedes ver aquí, bueno, están ya sonando las ondas en nuestra computadora. Todos los sonidos que detecten hace que pues brille este como halo de luz detrás de los personajes. Entonces esto, como te digo, todo lo hice en Photoshop y prácticamente las animaciones las hice ya en Wallpaper Engine. Entonces pues aquí está, vamos a comenzar. Primero que nada te voy a mostrar los recursos que yo utilicé para este wallpaper. Aquí, como puedes ver, tengo dos carpetas, uno que se llama recursos y capas exportadas. Primero, en los recursos yo encontré unos wallpapers de Gwen, que bueno, pues son todos estos que puedes ver en pantalla. Aquí me estaba faltando este, que es el original, o de donde yo saqué estas poses, y como puedes ver es esta ilustración prácticamente. Yo lo que hice fue recortarlas y completar algunas partes, porque por ejemplo acá puedes ver que está una pierna completa pero no está la pierna derecha. Entonces esta yo la completé también en Photoshop. Y bueno, pues aquí está. Te quería mostrar estos wallpapers porque prácticamente tú puedes hacer este wallpaper en cualquiera de estas otras imágenes, ¿vale? Por eso te digo que yo encontré estas ilustraciones, pero tú puedes intentar con cualquier imagen. Realmente con lo que quieras experimentar, pues puedes hacer ahí algunas pruebas y crear tus propios wallpapers, y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí ya estoy en mi documento de Photoshop, y recuerda que a los miembros del canal les voy a dejar todos estos editables y los recursos para que puedan descargarlos, y yo nada más te voy a explicar un poquito cuál fue el proceso que yo hice para todo este diseño, debido a que ya hay muchísimos videos en el canal en el que puedes aprender cómo recortar personajes, iluminar, crear capas, estos estilos de texto y muchas otras cosas más que ya te he enseñado. Entonces simplemente voy a ir capa por capa para que puedas ver qué es lo que realicé, y te lo voy a explicar de manera muy rápida, ¿ok? Acá tengo todas estas capas. Primero les voy a quitar visibilidad y te las voy a ir explicando. Acá tenemos el fondo, es un degradado, algo bastante simple. Y bueno, pues seguimos con la siguiente capa, que son estas telarañas que tienen un modo de difusión de luz suave y una opacidad de 50% para que no se vean tan fuertes. Ahora vamos a pasar con el siguiente elemento, que es este texto dividido en dos capas. Aquí te voy a abrir el folder para que lo veas, y te voy a mostrar la fuente que utilicé, que se llama Fair Prosper. Aquí la puedes ver arriba. Y bueno, prácticamente lo único que hice fue ladear los textos y unirlos en una carpeta. Ok, ahora vamos a pasar con las sombras. Las sombras en realidad no se ven tan interesantes cuando no tienes al personaje. Estas yo las hice con algunos pinceles, y aquí está el personaje ya recortado. Ahora este recorte tiene algunos detalles, como te he estado mencionando. Por ejemplo, esta parte de la pierna, como puedes ver, hay un punto blanco y un halo por acá. Entonces esas en realidad eran luces de la ilustración, pero yo traté de corregirlos poniéndoles una capa más, y solamente hice un contorno del color de cada uno de los elementos que tenía error, ¿vale? Como te dije, esta capa está unida por dos elementos, que es el personaje recortado y la pierna que yo prácticamente le hice, o bueno, le dupliqué. Entonces aquí está, como puedes ver, la pierna. Tengo la pierna sola, o también el personaje sin pierna. Es muy fácil hacer este duplicado. Yo lo único que hice fue con un marco rectangular duplicar esta parte, la recorté y bueno, la invertí de lugar, y ya simplemente fui haciendo este retoque. Igual ya les he enseñado a hacer algo similar aquí en el canal, entonces es bastante sencillo. Ok, esto quedó en una sola capa, como puedes ver, y pues esto me ayudó muchísimo a tener este personaje ya unido, que puedo ir moviendo con un solo clic por todos lados. Ahí puedes ver esta parte de las líneas que yo hice, y bueno, prácticamente eso se repite con los demás personajes, que son las sombras de acá, que no se ve nada interesante si es que no tenemos al personaje, y el personaje ya con la sombra. Y bueno, aquí tenemos estas líneas. La sombra esta central del personaje de Gwen en realidad era de color azul, pero bueno, yo le puse un estilo de capa, que es una superposición de degradado con dos colores invertidos. El rosa, que está del lado derecho, ahora lo puse del lado izquierdo, y el azul del lado derecho, y bueno, quedó de esta manera. Como ves, no tiene ningún estilo de capa.
más que bueno el degradado, y sería el personaje principal, que es Gwen, ya recortada por acá. Es súper interesante porque estos personajes ya los tengo yo separados, entonces ya solamente puedo irlos moviendo como yo quiera y ordenarlos donde pues me plazca, ¿vale? Por último, lo único que hice fue hacer estos pequeños retoques, agregarle un poquito de luces por acá al personaje y el texto que tenemos acá como un outline. Como puedes ver, te lo voy a mostrar acá. Este también es un texto duplicado prácticamente de la carpeta que tenemos de abajo. Sin embargo, aquí a la carpeta le agregué un estilo de capa. Este estilo, como puedes ver, no tiene relleno, o sea, es una opacidad del 0% de relleno. Aquí puedes ver la diferencia, porque si yo le pusiera relleno, pues se vería aquí el texto. Y le puse un trazo con un pixelaje de 4 y color de relleno blanco, igual que el fondo. Y de esta manera podemos tener este efecto en el que movemos el texto de manera independiente y tenemos este outline por toda esta parte de nuestra imagen. Entonces esto está súper interesante, ¿vale? Ahora, la manera en la que yo les voy a compartir este wallpaper para ustedes que no tienen Wallpaper Engine es en uno solo, es decir, les voy a poner este wallpaper y pues si no tienen Wallpaper Engine lo pueden utilizar en su computadora. Me parece que está en resolución de 4K, o sea, en el tamaño de 4K. En la resolución no creo, porque pues en realidad, como les digo, son recortes que yo encontré en línea, pero me parece que no se ven nada mal. Entonces por esta razón yo les voy a hacer este wallpaper, y para los que les interese construir el propio wallpaper, lo que tienen que hacer ahora es exportar cada una de las capas de manera independiente para que ustedes puedan tenerlo listo para Wallpaper Engine. Entonces tendrías que exportar realmente cada una de las capas, el fondo por separado, la telaraña, la sombra por separado, ahora el personaje con esta capa que pues es el de los detalles por separado. Entonces la manera en la que lo exportas prácticamente seleccionando cada elemento. Por ejemplo, esta sombra le quitas la visibilidad a los demás elementos y esto lo exportas para web. Aquí lo tienes que exportar como un PNG, porque si lo exportas con un JPG pues te lo va a exportar con este fondo blanco, entonces no lo necesitamos. Es PNG 24 y de esta manera vas guardando en una sola carpeta todos estos documentos, ¿ok? Te va a quedar algo similar a esto. Como puedes ver acá, yo ya tengo los elementos exportados por separado, el fondo, la telaraña, los dos textos, cada personaje con su sombra independiente, y quedaría de esta manera. Acá, como puedes ver, tenemos todos estos elementos. Entonces una vez que ya lo tenemos exportado, nos vamos a ir a Wallpaper Engine. Yo lo tengo, por ejemplo, acá abajo, entonces le doy clic derecho y le vamos a dar en crear fondo. Primero, cuando inicies a crear tu fondo te va a aparecer este menú. Acá yo ya tengo guardados estos fondos. Yo le voy a dar en crear fondo para que tú puedas ver cómo es que se haría del cero o de la nada este fondo. Entonces vamos a darle aquí en crear fondo y aquí vamos a seleccionar los elementos de las capas exportadas. Primero, pues obviamente va a ser el fondo. Este fondo acá tú tienes que ponerle el nombre del proyecto, por ejemplo Spider-Gwen Tutorial, y acá puedes elegir la resolución. Aquí depende muchísimo del tamaño que tú estás utilizando para tu wallpaper. Si es 4K pues lo seleccionas acá, si es 1080 también lo pones por acá. Bueno, ya es cuestión de que tú lo elijas, ¿ok? Yo le voy a quitar este check y le voy a dar en aceptar, y ahora me va a empezar a compilar los recursos, que prácticamente es una sola imagen. Vas a tener que importar todas tus imágenes o todas las capas, estas que exportaste por acá, y es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle aquí en agregar valores predeterminados y aquí seleccionas en renderizables una capa de imagen. Vas a darle en aceptar y aquí vas a ir importando todos tus elementos. Por ejemplo, iría ahora la telaraña, luego el texto, luego la sombra, luego el personaje 1, sombra 2, personaje 2, sombra 3, y así hasta que tengas todas tus capas importadas. Ya que tengas todas tus capas importadas se va a ver algo así, obviamente sin los movimientos, porque esto te voy a enseñar a agregarlo justo ahora, ¿ok? Yo me voy a alejar un poquito con la tecla de Alt y el scroll del mouse y te puedes salir, por así decirlo, de tu escena. Ahora, como puedes ver, el paralelaje es uno de los efectos más vistosos que existen aquí en Wallpaper Engine. Para activarlo tienes que venirte aquí en la tuerca o en opciones de escena y aquí tienes que bajar hasta donde dice paralelaje de cámara. Si lo desactivas pues no va a existir este movimiento, ¿no? ¿Sabes? O sea, aunque muevas el mouse no se va a ver este movimiento, entonces lo tienes que activar y de esta manera pues ya se ve este movimiento. Sin embargo, por defecto vienen unos valores muy altos, entonces yo te recomendaría tener especial atención por acá, porque si no vas a tener un movimiento muy brusco. Me parece que ahorita lo tengo en 0.07, pero de entrada está en 1 y mira cómo se ve el paralelaje. Bueno, ya depende de ti qué efecto quieres crear, pero aquí se me hace muchísimo. Los personajes se salen de escena totalmente. Por ejemplo, acá en esta parte de abajo el recorte se alcanza a ver y esto se vería mal cuando muevas el mouse hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces hay cositas que tienes que mejorar por aquí. Yo, por ejemplo, estos valores los puse acá, te los voy a compartir en pantalla para que los veas, y de esta manera cada una de estas capas tiene un valor de paralelaje, ¿ok? Yo estoy en la capa de imagen que es el 0,
0 y acá yo le estoy poniendo una profundidad de 0 a este valor de paralelaje, es decir que mi fondo no se está moviendo, pero tú podrías ponerle un valor de 1 a lo mejor al fondo y como puedes ver también el paralelaje afecta a nuestro fondo. Entonces los valores pues van prácticamente siendo muy bajos, no te recomendaría valores más arriba de 1 en los efectos, en la mayoría realmente, pero bueno, son, te digo, valores muy pequeños que manejan acá. Por ejemplo, si pones 5, mira cómo se ve esto, se ve la verdad bastante mal, y cuando tú apliques este wallpaper a tu fondo de pantalla, este fondo se va a ver muy mal porque se va a estar moviendo por afuera de la escena, ¿ok? Tus límites son estos rectángulos de color amarillo, las líneas que están por acá afuera son lo que sería parte de fuera de tu monitor, o sea, eso ya no lo vas a ver, entonces pues hay cositas que tendrías que tener cuidado por ahí, ¿vale? Entonces el fondo lo vamos a dejar con 0 de paralelaje y nos vamos a ir a otra capa. Por ejemplo, en la capa 1, que es la telaraña, si le pusimos un valor de 0.03 en el paralelaje, y como puedes ver, la telaraña pues se empieza a mover. Así vas a ir checando con cada uno de tus elementos. Por ejemplo, hay elementos como este, que sería el personaje, perdón, el texto de Spider-Gwen, y aquí te quiero comentar que hay valores que tienen que ir ligados. Por ejemplo, este texto que es la capa número 2 que va hasta abajo, que es el texto relleno, tiene que ir conectado con el texto que va encima de todo, que sería el 8. Mira, yo voy a quitar el valor del 2 y como puedes ver aquí tenemos el valor número 9, perdón, que sería este de acá, y este valor tiene que ser el mismo en el paralelaje de este de acá, que sería el 2, porque es el mismo elemento. Sin embargo, solamente cambia, por ejemplo, el outline, ¿no? Imagínate que yo acá en el 9 le pongo un valor del 1, en lugar del 0,1 le pongo el 1, se va a mover muchísimo, mira, ve. Entonces cuando yo haga visible la capa número 2, ni siquiera están en match. Si te puedes dar cuenta, incluso se hace como que este valor duplicado de este texto. Entonces se ve interesante si es lo que quieres, pero si no, tienes que tener cuidado para que no tengan paralelaje distinto, porque si no se va a ver muy raro este movimiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí prácticamente tienes que poner el mismo valor. Si le pones 1, 1 a los dos. Si le pones 0, 0 a los dos, ¿vale? Voy a poner un poco de música en la computadora. Quizá tú no la vas a escuchar porque está muteado el micrófono, pero es para que veas simplemente las sombras que acabamos de configurar, ¿vale? Las sombras ocupan un lugar igual independiente en nuestro diseño. Acá le voy a quitar la visibilidad, por ejemplo, al personaje para que puedas ver únicamente la sombra. Acá está. Como puedes ver, también le importamos de manera independiente al personaje para que sean dos capas distintas. Sin embargo, en estas dos capas distintas se aplica lo mismo que te acabo de comentar. Los dos tienen que tener el mismo valor de paralelaje, porque si tú a una le pones un valor distinto, por ejemplo de 1, y al personaje le pones esta capa, pues mira, se va a ver demasiado desfase entre esas capas y pues no se ve bien. Entonces tienes que tener cuidado ahí, ¿vale? Le tienes que poner este mismo valor y cuando lo hagas visible se va a ver de igual forma, ¿vale? Esto con cuestiones de paralelaje. Puedes ver que acá hay algunos efectos, pero esos ahora te los voy a explicar. Igual con estos personajes de acá, sería el 4 y el 3 van juntos, el 5 y el 6 van juntos, el 7 y el 8 van juntos, igual los mismos valores, y ya depende de qué valor tú necesites. Ahora vamos con los efectos. Hay efectos que van por encima del todo, ¿vale? Que es el reloj, por ejemplo, que puedes ver por acá. Este reloj está acá, los rayos, que son los personajes que, digo, los rayos que salen del personaje Gwen, acá los puedes ver también. Me voy a acercar un poquito para que los puedas ver. Estos son efectos que van por encima del todo, y también la lluvia, que acá la puedes ver, la estoy haciendo visible, ojalá que la alcances a ver. Y bueno, estos efectos van por encima de todas nuestras capas, por lo que las tenemos que agregar por encima de todas las capas. Aquí las puedes ver. Entonces, para agregar un nuevo efecto, nos vamos a ir aquí a agregar valores predeterminados. Yo realmente no he probado todos los efectos, son muchísimos valores que tú puedes modificar, sin embargo los puedes agregar. Por ejemplo, acá hay un efecto de humo que tú puedes poner, este es vapor, hay vapor 2, hay corriente de humo. Bueno, son demasiados los valores que tú puedes poner por acá, y realmente pues tendrías que ir probando qué es lo que tú necesitas para tu wallpaper. Por ejemplo, si hicieras un wallpaper de fuego, este wallpaper, este efecto de humo con ceniza te quedaría perfecto, ¿vale? Por ejemplo, acá te aparece, y como puedes ver ya nos aparecen estas partículas. Entonces tú puedes ir haciendo más grandes estos valores. Aquí en lugar de hash podrías ponerle ceniza para no perderte, y este nombre se va a reflejar acá, ¿ok? Entonces
Hay colores incluso que tú le puedes poner. Por ejemplo, si quisieras cambiar el color de la ceniza, pues lo pones, no sé, en un color que se relacione con lo que nosotros estamos haciendo, que sería un rosa, no sé, a lo mejor le ponemos OK y quedaría ahí. Opacidad, igual todo se puede manejar, es un tanto parecido a Photoshop. Velocidad también de la ceniza, por ejemplo, le puedes poner una velocidad muy grande para que caigan más esporas o más cenizas. El tamaño igual lo puedes hacer muchísimo más grande. Entonces son muchísimas las cosas que tú puedes ir editando, ¿vale? Entonces te recomiendo que le eches un vistazo a cada efecto. Yo acá lo único que hice fue ponerle un efecto de rayos, como puedes ver. Voy a quitar un poco la lluvia y estos son los valores que yo tengo para mi efecto de rayos. Es un color azul, opacidad en 0.4, velocidad en 1, velocidad también acá en 1, tamaño 1, recuento 1 y el último valor me parece que aparece como 0, no, en 1, también en la duración, ¿ok? Entonces así se haría. En la duración acá, por ejemplo, podríamos ponerle un 10, quiere decir, creo que los rayos se van a mantener vivos más tiempo. Sí, mira, ahí está. Entonces, pues te digo, cada efecto tiene sus propios valores y tú lo tienes que ir probando para que te vayas dando cuenta de cómo funcionan. Este es el efecto de la lluvia que yo agregué. Acá en lugar de rain le puedes poner lluvia. Acá están los valores, igual por si lo vas a probar. 1.1, 0.29, 1.1.1.1 en todo y quedaría de esta manera. Ok, para el reloj igual es súper sencillo, agregas un valor predeterminado, le pones un reloj y te va a aparecer por defecto con otra fuente. Yo acá utilicé estos valores, en el texto pues se queda de esta manera, delimitador pues es lo que está dividiendo tu reloj, generalmente aquí vienen los dos puntos, entonces quedaría así, aunque puedes poner un guión, puedes poner unas flechas, no sé, lo que a ti se te ocurra. Color blanco y en opacidad sí lo bajé porque siento que estaba muy brilloso, chocaba un poco con el diseño y no quería que el foco fuera el reloj, sino que fuera solamente una herramienta, porque si no, mira, se come como que toda la parte del diseño. Entonces la dejé en 0.3, tamaño del punto 75, la fuente es muy importante, la puse en laser 84, acá hay muchas y si no puedes importar la fuente que tú quieras. El relleno lo puse en 128, alineamiento lo puse aquí que lo centrara y bueno, quedaría todo esto así como está, lo puedes ver, es sólido. Quedarían estos valores. Ahora hay valores de movimiento que tú le puedes poner prácticamente a tus capas. Por ejemplo, aquí yo le puse a la telaraña. Mira, si te das cuenta, voy a quitarle la visibilidad a todas mis demás capas para centrarnos en una capa en específico y de ahí nos vamos a ir cambiando en cada elemento para enseñarte cómo se va modificando o animando. Si yo me dejo de mover en el mouse, mira, lo voy a dejar aquí quieto, puedes ver que la telaraña tiene un ligero movimiento. No sé si es perceptible para ti, en la pantalla sí se ve, pero acá como está muy pequeño no sé si se alcance a ver. Bueno, este es porque esta capa que es la número 1 de la telaraña, yo tengo un movimiento de iris, ¿ok? Este es un efecto que tú le puedes agregar a cada capa. Hay muchísimos efectos, de hecho se duplican muchos de los que te enseñé anteriormente, sin embargo no hay, por ejemplo, acá un reloj que va a agregar, ¿no? Porque no le puedes agregar un reloj a una capa, pero lo que sí le puedes agregar es, por ejemplo, una agitación, ¿no? Le das aquí en aceptar y vamos a hacer que esta capa se agite, ¿no? Le vamos a dar aquí en pintar. ¿Y qué quieres hacer con la capa? Por ejemplo, con la telaraña, ¿no? Pues la vamos a girar. Entonces vamos a hacer nuestro pincel mucho más grande, nos alejamos y vamos a hacer que el centro de la telaraña se mueva, le damos un clic por acá y como puedes ver se empieza a hacer un giro. Quizá no es tan visible porque los valores son muy pequeños, acá tiene una velocidad de 1 o acá tiene una fuerza de 0.1. Vamos a agregarle fuerza para que veas cómo se vería la telaraña moviéndose, incluso lo vamos a hacer súper violento para que sea algo súper evidente. Mira, lo puedes ver acá cómo se empieza a mover la telaraña y la velocidad, ¿no? Si quisieras que el efecto fuera más rápido, pues igual lo haces aquí más grande o lo puedes ir quitando, ¿no? Entonces hay muchos efectos, como te digo, que tú lo puedes ir agregando. Si tú quieres duplicar un efecto, le das clic derecho y le das en duplicar efecto. Si lo quieres copiar a otra capa, le das un clic derecho y copiar. Luego te vienes, por ejemplo, acá a otra capa, por ejemplo a la número 2, al texto, vienes y acá le das ahora clic derecho y pegar efecto. Y ahora este efecto también se pega a este texto o lo puedes eliminar, por ejemplo, también. O si quisieras editarlo, pues lo seleccionas y le das en editar, aunque también lo puedes editar si le das un doble clic, por ejemplo, ¿no? Y también te aparecería acá. Si quisieras regresarte a como estaba anteriormente, puedes quitar esta máscara en este efecto en específico y ya no se hace esta agitación. Sin embargo, tienes todavía el movimiento
movimiento de iris, que fue uno de los efectos que yo agregué por acá, ¿no? Entonces es súper intuitiva la manera en la que tú agregas un efecto. Sin embargo, son muchos los valores que tienes que ir probando para darte cuenta cómo es que funcionan. Entonces aquí está, como puedes ver, quedaría de esta manera este efecto. Estos son los valores que tienen y vamos a pasar a la siguiente capa, que sería el texto. El texto yo no le puse ningún efecto porque no quiero que se esté moviendo, siento que marearía a las personas, entonces por eso no le agregué ningún efecto ni al 2 ni al 9, que sería la otra parte del texto, que sería el outline del texto. Acá quizá no lo ves porque pues le estoy dando visibilidad a este, entonces estos textos no tienen ningún efecto, ¿vale? Ahora vamos con el siguiente y para esto voy a ocultar mis demás elementos y te los voy a mostrar por acá, ok. Esta es la capa número 3 que va ligada directamente a la capa número 4, que es pues este personaje, ¿no? El de la izquierda, el que tiene la pose de Jack O. Entonces mira, aquí agregué los mismos efectos a las dos capas a excepción de la del sonido. El sonido únicamente está afectando a la capa de la que sería de la sombra, ¿no? De las luces, por así decirlo. Y te voy a mostrar cómo se pone este efecto. Se llama pulso, ¿ok? Lo agregas acá, agregar, buscas pulso y lo agregas. Ahora, los valores igual representan aquí un cambio en cómo se va a comportar con el audio. Si tú no le pones aquí respuesta al audio, ninguno siempre va a ser visible. O sea, solamente va a ser un pulso que se va a estar emitiendo poco a poco y tú le puedes ir poniendo aquí que se repitan más veces los pulsos, más rápido, con qué potencia, con qué velocidad, lo mismo que vimos en las capas anteriores. Sin embargo, si tú quieres que esto responda a las ondas de audio, lo que tienes que hacer es ponerle respuesta de audio aquí y te va a decir, bueno, de qué salida de audio quieres que pues responda, de la izquierda, de la derecha o del centro. Yo le puse el centro porque quiero que cualquier sonido que detecte en cualquiera de mis dos canales, izquierdo o derecho, suene. Pero por ejemplo, si tuvieras un diseño, acá yo podría poner que esto no se sonara o se moviera cuando suena la bocina izquierda, ¿no? Y en el otro la bocina derecha. Entonces esto se cambia por acá. Los valores que yo le puse a esta sombra que se mueve son estos de acá. Te recomiendo que los cheques y los copies si es que a ti te sirven, porque no hace ningún movimiento tan violento y como que sí se alcanza a iluminar de poco a mucho. Probé con varias canciones, probé con varios tonos, no quería que se viera como de golpe. Entonces cada configuración que yo le hacía la iba probando con una canción distinta, distintos géneros y todo, y siento que este fue el que me gustó porque se ilumina bastante bien, ¿ok? Entonces este quedaría de esta manera y como puedes ver no solo se va iluminando sino que también se va balanceando. Este es un efecto que también agregamos por acá, recuerda, balanceo, y acá lo tenemos ya seleccionado. Así es el modo de balanceo. En realidad el balanceo se ve más obviamente en la persona que en la capa de la sombra, porque actúan de manera distinta, ¿ok? Entonces voy a poner un poco de música para que se siga viendo un poco la sombra. Sin embargo, estos dos efectos que yo le puse a las luces los copié. Recuerda, para copiar es clic derecho, copiar efecto, los pegas por acá. Y acá puse una aberración cromática. La aberración cromática es esto que hace que se vea como de colores esta capa, como puedes ver acá. Igual la voy a ocultar para que veas cómo se ve. Así se vería de manera original. Pero cuando le agrego aberración cromática, pues se alcanzan a ver estos colores, ¿ok? Estos son los valores que yo tengo para la aberración cromática. Como ves está en radial, pero tú le puedes poner cilindro, direccional para que sea en un solo lugar. Yo lo puse en radial y aquí el croma está en rojo y azul, pero igual puedes probar con otros, amarillo y morado, magenta y verde. Bueno, hay muchos valores. Puedes ponerle una máscara para que solamente se ilumine lo que tú quieres y bueno, pues eso sería. Le puse un balanceo igual que se va moviendo igual que la misma luz, y lo que puse aquí fue una agitación. Si te das cuenta que hay un movimiento en la parte de acá arriba, entonces mira, voy a quitarla y como puedes ver no hay este movimiento, solamente hay como ese pequeño balanceo, pero este filtro de agitación me sirvió para darle movimiento a cierta parte del cuerpo y que se vea como que se está moviendo de izquierda a derecha. Este filtro me gustó mucho cómo funciona. Esto funciona con una capa, como puedes ver acá, es como una máscara de capa, y lo que puedes hacer es modificar la dirección, el tiempo y la opacidad con la que esta capa se va moviendo. Hay tres valores que tú puedes poner acá. Yo lo que hice fue mover la agitación en una dirección y te voy a mostrar los valores que tenemos por acá. Voy a darle en pintar y me va a cargar aquí los valores que yo puse. Como puedes ver, yo puse una dirección, o sea, se está moviendo de una dirección de acá para acá, pero también lo puedes hacer con un giro, lo puedes hacer con un pellizco, con una dirección fija, puedes hacer que se propague. Por ejemplo, este mismo efecto que yo te estoy mostrando acá, que se llama agitación,
que va de izquierda a derecha, yo lo apliqué con otra capa y te lo voy a mostrar por acá. Mira, es en esta capa de acá, la capa número 8, la de Gwen, la del personaje como tal, y acá le puse este mismo efecto de agitación. Acá me voy a acercar un poco más para que puedas verlo. Sin embargo, aquí este efecto de agitación yo no lo hice en dirección, sino que lo hice en girar. Entonces puedes ver que esta parte del cuerpo gira un poco y estos son los valores que yo utilicé. Puedes verlos por acá. Hay distinta fricción, distinta velocidad y distinta fuerza. Te voy a enseñar cómo funciona con otros valores para que puedas ir viéndolo. Por ejemplo, aquí fuerza, en lugar de 0,2 le puedes poner 3 o 0,3 y mira, tiene un movimiento mucho más brusco. Entonces lo puedes modificar acá. También en la velocidad, si no quisieras que fuera tan lento, lo podrías hacer mucho más fuerte y bueno, se vería de esta manera, ¿vale? Entonces así es como se hacen estos efectos. Y bueno, prácticamente eso es todo lo que te quiero mostrar para que tú tengas ya un wallpaper. Sí siento que es mucho de ir probando lo que estás haciendo, distintas cosas, distintos valores, para que tú te vayas familiarizando con esta aplicación y sepas qué moverle, qué no moverle, dónde quitarle, dónde agregarle, qué valores van más altos o más bajos. Y bueno, para publicar un wallpaper lo que tienes que hacer es venir a Workshop y darle aquí en compartir fondo en Workshop. Te va a pedir tomar una captura, una descripción, que pongas un texto, acá por ejemplo una descripción, un género en donde entraría este wallpaper y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar este wallpaper sin necesidad de compartirlo en la workshop, o sea, para que otras personas lo descarguen y pues ver los cambios, ¿no? A lo mejor, imagínate que yo quisiera este movimiento para acá de Gwen Stacy y ver cómo se ve acá, pero no quiero compartirlo y hacer todo este proceso. Bueno, te vas aquí a archivo, te vas a aplicar fondo y acá te va a llevar a Steam y te va a preguntar en qué monitor lo quieres compartir. Yo, por ejemplo, voy a poner el 1 y le voy a dar en aceptar. Ahora ya me va a aplicar este movimiento o este efecto, entonces vamos a ver cómo se ve esta modificación. Acá está, como ves, Gwen ya aparece mucho más abajo y pues así puedes ir aplicando estos cambios, ¿no? Sin necesidad de estarlos compartiendo. Ahora vamos a regresarla a su posición original y ahora vamos a volver a aplicar este cambio en archivo, aplicar fondo, te pregunta el monitor y aquí le damos en aceptar. Y de esta manera regresas a tener este mismo wallpaper. Entonces de esta manera funciona Wallpaper Engine. Espero que este videito te haya ayudado, te haya servido. Si te gustaría aprender más de cómo puedes crear unos wallpapers y agregar algunos efectos interesantes y algunas cosas distintas, déjalo en los comentarios para que haga énfasis en cierta cosa que te gustaría aprender. Y bueno, pues nos vemos en otro videito.